Hola, ¿qué tal a todos? Jordi del Ateneo me pidió que hiciera unas explicaciones sobre el concepto de estado de excepción de Agamben. Ahora que parece que George Agamben es un filósofo como, no sé si para bien o para mal, muy popular, y que el estado de excepción, lejos de ser un caso de la historia de la filosofía política o de la historia, es una realidad en muy buena parte de los países europeos con los nombres de estado de alarma, estado de emergencia, etc. Si Agamben está de moda, no sé si gracias o pese a su reputación, es porque a principios de marzo publicó un texto, La invención de una epidemia, cuyo título ya es, a estas alturas, muy llamativo, muy escandaloso, que destapó, digamos, una polvareda a propósito de cómo pensar la pandemia, cómo pensar el virus y indirectamente cómo pensar la filosofía, cuál es el papel de la filosofía ante la crisis, cuál es esa figura tan antigua, tan naftalinosa, que es la del intelectual ante lo. Y bueno, ¿y qué ocurre todo esto? Entonces, bien, bueno, voy a ofrecer una pequeña explicación, por lo demás muy general, de esta cuestión, bueno, pues por si pudiera ayudar a alguien. Por supuesto, soy consciente de que el primero al que ayuda es a mí, ya que con este vídeo lo que quiero hacer espectacularmente es promocionar el libro que he publicado hace 2 o 3 semanas con la editorial Gedisa, que se llama George Agamben, Política sin obra. Entonces, bueno, si queréis podéis parar ya el vídeo, porque esto lo primero que hace es ayudarme a mí, aunque lo hago gratuitamente, es decir, no estoy cobrando por ello. Bien, lo que hay que tener en cuenta a propósito de Giorgio Agamben son dos cuestiones. La primera es que Estado de excepción es un libro que Agamben publica en 2004 más o menos, quiero decir, tiene ya bastantes años. Había cuenta además de la velocidad a la que avanzan las cosas. Y es un libro que continúa las reflexiones del proyecto Homo Sacer, proyecto que Agamben inaugura con un libro de ese mismo título, Homo Sacer, de subtítulo El poder soberano y la vida nuda, publicado en los años 90, en el 96 más o menos. Esa es una primera cuestión, situar mínimamente el asunto en fechas. Y otra, digamos, por hacer mínimamente genealogía conceptual, Agamben tiene en este punto en concreto dos referentes mayores. Uno es Carl Schmitt, que en su libro Teología Política, que tiene ya unos 100 años, definía la soberanía, el soberano, como aquel que decide sobre el estado de excepción. Esto será importante. La otra pata con que Agamben está pensando el estado de excepción y el ejercicio de la política es desde aquello que con Michel Foucault denominamos biopolítica. La lectura que hace Agamben de Foucault, bueno, ha sido muy cuestionada, es una lectura sui generis, con un carácter ontologicista que en Foucault no está en absoluto. En cualquier caso, si tuviéramos que quedarnos con una idea mínima, reducida a su mínima expresión, a propósito de la biopolítica, con Agamben podríamos entender que la biopolítica señala que el poder siempre ha de pensarse en relación con una vida, con unas formas de vida que produce. Unas formas de vida que deja vivir y que se preocupa por hacer vivir. Digamos, es la vida, es la población, aquello de lo que se encarga el poder de gobernar, digamos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta definición tan vaga, porque en Foucault la biopolítica es una forma de gobierno que surge a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es decir, es una transformación particular del poder en la historia de los sistemas políticos, lo que para Agamben no es el caso. Bien, habida cuenta de estas dos cuestiones, con Agamben podemos decir que el estado de excepción es una suerte de dispositivo legal habitual en las constituciones, según el cual la ley puede suspenderse con tal de proteger la ley. Tiene un carácter ciertamente inmunitario, autoinmunitario, en el que la ley, para protegerse, se elimina a sí misma, se ataca o se reduce a sí misma. Es lo que podríamos señalar. Y es habitual la expresión, digamos, de la causa necessitatis, es decir, cuando es necesario, la ley se suspende y se ejerce una fuerza que, por mor de la necesidad de proteger la ley, puede anular la ley y hacer básicamente lo que le plazca. Entonces, esto es importante, la profesora Mar Rosas lo explicaba en un artículo publicado en Ara. Es importante señalar a este respecto el momento en el que Pedro Sánchez declaró el estado de excepción y anunció para más tarde las medidas
la declaración de medidas excepcionales que iban a tomarse, de forma que hubo un momento, que filosóficamente es muy importante, en el que no había absolutamente ninguna ley que estructurara la vida en común. ¿Qué ocurre en este momento y qué está ocurriendo en general en un estado de excepción para Agamben? Bien, la ley se suspende, queda suspendida y se despliega una zona de anomia, una zona de alegalidad, donde, por así decir, y tomando aquello que decía Brecht sobre la ciudad de Mahagoni, todo está permitido. Es decir, cualquier cosa que haga el poder es automáticamente legal, está automáticamente legitimada en nombre de la ley, pese a no obedecer a ninguna ley y pese a tener la forma que sea, es decir, puede desplegar la mayor de las violencias, hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Qué es lo que uno comprende en un estado de excepción? Es decir, cuando cualquier cosa es válida, cuando el poder puede hacer lo que le plazca con nosotros y por tanto ya no hay nada que nos proteja, digamos, de las armas del poder. No hay nada que nos proteja de, podemos decir, aquello que nos protegía. Lo que ocurre, lo que señala ahí Agamben, es que uno entiende que el fundamento de la política no es ningún valor, no es ninguna entelequia, no se hace política en nombre de la naturaleza humana, en nombre del bien, de la justicia, de Dios, de la autonomía del individuo, de la ciudadanía y todas esas otras chicas del montón. No. El fundamento de la política es sencillamente la excepción, y esto lo explicaba muy bien Smith. Con Agamben esta excepción se lee como una relación excepcional entre la soberanía y la vida. Es decir, el fundamento de la política ya no es ese ciudadano que había de protegerse, ya no es un supuesto bienestar al que habría de alcanzarse y en el nombre del cual se hacen las cosas, no. El fundamento de la política es una relación entre un poder que puede concentrarse y volverse, por así decir, supremo cuando quiera, un poder soberano infinito, y el correlato necesario del ejercicio de ese poder, a saber, una vida infinitamente vulnerable, infinitamente precaria, es decir, lo que George Agamben denomina una vida nuda. El simple hecho de vivir. Aquí hay una relación excepcional en la que uno entiende que, en tanto que vive en un estado de derecho, en tanto que piensa un sistema político con una idea de poder de estas características, es decir, un poder, y ya digo, está en todas las constituciones, un poder que en nombre de la ley puede eliminar la ley y ejercerse ilimitadamente, entendemos que el fundamento de la política es una vida masacrable. Esto es lo que para Agamben es sumamente preocupante. Es decir, que el poder es el principio de la ley. No hay otro principio de la ley que ese ejercicio de la violencia que es el poder. Y el soberano, cuando quiera, puede eliminar las leyes que él mismo había propuesto. Es decir, puede eliminar los límites a su violencia y ejercer su violencia de la forma que quiera. Aquí es importante señalar una cuestión que Agamben observa, y es que en un estado de excepción no importa, digamos, no importa la crueldad o la desmesura con la que se ejerza la violencia. Lo que importa, explica Agamben, es que lo único que limita ese ejercicio de la violencia es, no sé, las costumbres, la mala prensa, la mala imagen, etc. Pero que potencialmente ese Estado puede ejercer toda la violencia que quiera, como quiera, de la manera que quiera, porque automáticamente cualquier cosa que haga será considerada como legal, es decir, en nombre de la ley. Y yo ya he escrito, a ver si lo encuentro aquí en este ordenador tan viejo que tengo, en mi libro yo explicaba lo siguiente, voy a leer un parrafito que creo que es bastante ilustrador. Explico: el Estado de Derecho se convierte en una producción de violencia legítima que puede desbocarse en cuanto el soberano decida declarar el estado de excepción. Esta decisión, que define al soberano, declara la anulación de cualquier ley tan solo por la necesidad de salvaguardar la ley misma y le garantiza una inserción en el orden jurídico. El soberano es quien decide, arbitrariamente y para garantizar la conservación necesaria de su autofundamentación, sobre el estado de excepción.
De esta manera, el estado de excepción sigue la misma lógica que seguía la relación soberanía-vida nuda. Es un estado de cosas que se encuentra excluido del régimen legal y al mismo tiempo está incluido en la esfera jurídica como resultado de una decisión soberana. El estado de excepción es un espacio de indeterminación en el que acción legal y acción ilegal, derechos y hechos se vuelven indiscernibles. En cuanto tal, se invoca como un momento en el que es necesario exceder los límites de la legalidad para preservar la legalidad. La necesidad y la fuerza, en cualquier caso, sustentan como estado de excepción la esfera jurídica entera. Esa es como la cuestión. Esto es lo que para Agamben es tan escandaloso. Digamos que tenemos una idea de política concebida en la que no es la vida, sino el mero hecho de vivir, la sobrevivencia, lo que excepcionalmente es su fundamento. De modo que, invocando a Carl Schmitt, es la excepción lo que sostiene a la regla y no al revés. Es la vida nuda, el simple hecho de vivir una vida infinitamente masacrable, vulnerable, totalmente desprotegida, lo que está sustentando la posibilidad de proteger a esa misma vida, es decir, la idea de que haya un poder máximamente concentrable como el del estado de excepción. Bien, ok, Agamben, muchas gracias, me lo has dejado muy claro, gracias Juan Evaristo, qué feliz soy ahora, voy a publicarlo en Instagram, etc. La cuestión es, ¿estamos ahora en un estado de excepción? ¿Sí o no? Aquello que nos explicaba Agamben en los 2000 tiene aplicación para nuestro orden de cosas, para nuestro estado de cosas actual, ¿sí o no? Esto es como la gran pregunta. Entonces, bueno, como a mí tampoco me interesa dar una respuesta definitiva, voy a dar argumentos a favor y en contra, mínimamente en este tiempo reducido que ya empieza a alargarse. Bueno, Jordi, me disculparás, pero como lo hago gratis me tomo el tiempo que quiero. Argumentos a favor y en contra de ambas posiciones, ¿verdad? Si es una estado de excepción, bueno, por el mero hecho de que recubre la estructura jurídica del estado de alarma, es decir, el gobierno lo ha decretado, cada 15 días tiene que renovar la prórroga en el Parlamento, en el Congreso de Diputados, etc. En ese sentido, si hay un estado de alarma, cualquier cosa que diga el gobierno se hará inmediatamente, sea constitucional o no, porque la Constitución ampara esta causa necessitatis, esta necesidad, como fundamento de la ley. Entonces, desde un punto de vista, uno podría decir, sí, es un estado de excepción. Y por tanto, llevemos cuidado, porque nos estamos acostumbrando demasiado a sobrevivir, es decir, nos estamos acostumbrando demasiado a la precariedad y a la vulnerabilidad de nuestras vidas y estamos renunciando, sin protestar, demasiado a nuestras formas de vida, a nuestras libertades, a nuestros hábitos, a aquello que hace que nuestra vida merezca ser vivida. Pero claro, ¿realmente esto es un estado de excepción? ¿Está el Estado actuando de esta manera, desplegando la violencia de esta manera, haciendo lo que le plazca de esta manera? Por supuesto, no nos cabe ninguna duda de que todos los estados están improvisando. Pero esto lo explicaba Butler en otro de los textos a propósito del coronavirus. Es curioso porque aquello para lo que el Estado está empleando todo su poder es ya no exactamente para mantener un orden legal, sino para proteger las formas de vida. Si uno echa un vistazo a muchas de las medidas, por lo demás insuficientes, cuestionables, etc., de los distintos estados europeos, hay una tendencia donde se están aprobando toda una serie de medidas sociales para proteger las formas de vida, que tiene que ver con los anuncios, de momento anuncios, de rentas básicas, que tiene que ver con las ayudas a empresas, con la intervención de empresas, con la centralización de recursos, con la relocalización de la producción de recursos que se había deslocalizado con la globalización neoliberal y que conocemos todos, con la intervención de hospitales privados para ponerlos al servicio público, etc. Es decir, hay una tendencia en la que el Estado está utilizando todo ese poder para seguir protegiendo la vida de sus
la vida de los ciudadanos, es decir, para mantener las formas de vida como tal y no, digamos, abandonar a su suerte, a la gente. Esta sería una cuestión, y que además lo que uno ve es que hay una suerte de concienciación, una solidaridad, y esto por supuesto son fenómenos que corren en paralelo con sus contrarios, etc. Hay un esfuerzo común de generar algo así como un frente de fuerza común para proteger, y en esto parece que hay una cierta solidaridad con los estados, para proteger, digamos, la afectividad, los vínculos, los cuidados, todo aquello que puede verse dañado cuando uno está forzado a confinarse y a hacer estos vídeos estúpidos, etc. Entonces, hay muchas medidas que señalan que, hay muchas cuestiones que señalan que este término que Agamben quería aplicar sobre la situación actual no termina de casar con ella, porque los agentes de la situación se comportan de un modo distinto. El estado de excepción lo que está tratando ya no es de desplegar su fuerza sobre la vida nuda, sino antes bien sobre proteger la forma de vida, las formas de vida, sus estructuras, etc. Es decir, hay otras cuestiones que nos hacen pensar que, bueno, este concepto es antiguo, merece lo nuevo, merece, digamos, mirarse antes de pensarse con categorías viejas, ¿no? Podríamos decir. Pero, otro podría pensar, bueno, pero realmente no es un estado de excepción. No estamos ante abusos ciertamente de poder, ante excesos de celo por parte de la policía, en las multas, etc. No puede esta obligación del confinamiento, ¿no podría haberse resuelto de otra forma? Son solo preguntas, no tengo afán de que sean preguntas retóricas, porque no tengo la menor idea. Bien, y aquí la cuestión, por ejemplo, pasa por algo que César Rendueles, en un artículo de hace ya unas semanas, explicaba muy bien, y es algo que es muy, muy característico del estado de excepción. Es algo que, además, al menos yo lo he leído así, Walter Benjamin ya explicaba en ese textito sobre la violencia más o menos contemporáneo del texto de Carl Schmitt que he citado antes. Y habla a propósito de los abusos y de la brutalidad policial, ¿no? Y acordémonos de que en un estado de excepción cualquier cosa que haga el poder, en tanto que es en nombre de la ley, aunque sea ilegal, automáticamente está legitimada y protegida como tal. Entonces, escribía César Rendueles en este artículo. Dice: ¿de verdad es razonable que la policía haya impuesto 150.000 sanciones relacionadas con el coronavirus en 12 días? El triple que en Italia en un mes. Además, hay indicios razonables de que la vigilancia policial del confinamiento está deparando como mínimo algunos abusos de poder no meramente anecdóticos. En las redes sociales proliferan los vídeos y testimonios que documentan los excesos policiales y, sobre todo, un repertorio asombroso de arbitrariedades. Sigue Rendueles. Hace unos días, el administrador de una cuenta de Facebook que reúne a una gran cantidad de policías, tiene más de 130.000 seguidores, lanzaba un mensaje de alarma que resume bastante bien el problema. Decía: os pido calma y mano izquierda, compañeros. Esto se ha convertido en una cacería absurda, en un descontrol de macarrismo uniformado. Somos policías. Entonces, aquí César Rendueles de alguna forma le estaría dando la razón a Agamben, es decir, los distintos agentes del tablero se comportan de distintas formas, pero sí que se puede leer una dinámica de estado de excepción, es decir, donde emerge una fuerza sin ley, una violencia sin ningún límite legal que se ejerce en nombre de la ley. Y sintomático es, y hacía bien Rendueles en señalarlo, todas esas sanciones, esta noticia de una red social, etcétera, etcétera. Esta es una cuestión que nos haría pensar que sí, hay un estado de excepción. Otra cuestión sería ciertamente pensar, bueno, es verdad que el Estado está invirtiendo todos sus recursos, incluso los recursos que no tiene, en proteger como puede las formas de vida, en aguantar. Entonces ahora uno se pregunta, ¿proteger de qué? Y en este proteger de qué, claro, evidentemente lo que sale a la luz es, bueno, está claro que es el orden económico el que más daño
está causando. Es decir, son las grandes empresas las que están haciendo despidos masivos, las que abandonan a su suerte las vidas que antes estaban alimentando, porque esas vidas ya no les resultan rentables, podemos decir. Entonces, es algo muy habitual. A mí también me han despedido a muchos, es decir, automáticamente hay un despido masivo solo por causas económicas. Entonces, esto lo que nos lleva es a reformular, a repensar desde otro ángulo aquella lógica excepcional que Agamben explicaba. Es decir, bueno, la cuestión es, ahora es el Estado el que tiene el poder soberano. Esto lo explicaba a John Gray y otros, habida cuenta de que con la globalización de los mercados y el asentamiento del orden neoliberal, la producción se ha deslocalizado absolutamente. Ahora que para el ejercicio de su soberanía los estados necesitan esa producción, por las mascarillas, no por otra cosa, y por el papel higiénico, jiji, ve que no puede acceder a ella y eso es un límite claro a su soberanía. Lo que señala es que se ha desplazado esa capacidad de concentrar una gran masa de poder de un orden estatal político a un orden económico. Es decir, son las empresas las que, para protegerse a sí mismas, anulan un orden económico que ellas mismas estaban estableciendo y las que, en el momento en el que la vida no es rentable, prescinden de ella. Entonces, uno podría decir, bueno, no es un orden estatal, sino un orden económico en el que, en un estado neoliberal globalizado de las cosas, puede invocar una concentración máxima de poder y producir vida nuda, es decir, abandonar la vida a su suerte, dejar la vida abandonada a su supervivencia. Esto lo vemos con los despidos masivos, esto lo vemos en estas noticias de Estados Unidos y otros lugares donde hay hoteles cerrados, hospitales privados cerrados, que no quieren abrirse para ofrecer camas y servicios, por razones básicamente de evaluación, es decir, para evitar perder las empresas. Y lo vemos también, digamos, en toda una serie, en una discusión bastante propia en Estados Unidos, pero habitual en muchos líderes liberales, en los que de lo que se trata ya no es de proteger la vida, sino de proteger la economía. Y aquí, bueno, Humans of Late Capitalism ha hecho una serie de memes que han hecho las delicias de mi tiempo solitario, si tenéis curiosidad por verlos. Es decir, ante la economía o la vida, lo que hay que proteger es la economía, el orden económico. Entonces, bueno, hay un desplazamiento de esa capacidad de concentrar el poder, hay un desplazamiento de la capacidad de decisión, podríamos decir, pero sigue habiendo una lógica del estado de excepción. Y hay otra cuestión que creo que también daría la razón a Agamben, pero con algunas trabas, o al menos que sí que nos haría pensar a propósito de un estado de excepción. Y tiene que ver, yo creo, con la historia, con el tiempo del lenguaje, que son tiempos distintos a los tiempos de la realidad. Es decir, ante lo nuevo, ante lo absolutamente nuevo, ante el acontecimiento, ese término tan querido y tan manido por los filósofos, uno no tiene más que categorías viejas, y juntando lo viejo con lo nuevo, no solo lo nuevo no permite pensarse, sino que ello es lo que me parece interesante, aparecen fenómenos, se producen, por así decir, performativamente, dinámicas antiguas que revisten y se entremezclan con las nuevas. Y ahora voy a explicarme muy directamente lo que estoy hablando. Todo este glorioso vocabulario que ha proliferado de una manera loca, a propósito de que hay profesiones heroicas y otras, bueno, pues hay profesiones que son heroicas y otras pues que están ahí, bueno, ya ves. Toda esta cosa de aquellos que son imprescindibles. Y sobre todo, lo que es mi favorito, esta retórica militar en la que todos somos soldados, todos tenemos que resistir, cada uno tiene que mantenerse en sus puestos de trabajo, porque son sus puestos de trabajo, sus casas son sus puestos de combate, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se ha generalizado la figura del soldado y, por supuesto, todas las metáforas bélicas. Esto es una guerra, vamos a ganar esta guerra. El otro día Macron también, esto es una guerra, vamos a resistir el enemigo. Y con ellas, además, una retórica como muy nacionalista, ¿no? Hay un virus chino, entonces los anticuerpos españoles le van a derrotar, China ha traído la peste, bueno, toda una serie de gloriosas
estupideces del todo ofensivas. De forma que estamos pensando, en muchos espacios se está pensando esta crisis posthumana, infraviva, vírica, sin antecedentes, o con unos antecedentes que no dan cuenta de la totalidad de la novedad del asunto. Se está pensando desde una lógica belicista que es la propia a los estados de excepción que el propio Agamben utiliza en su libro. ¿Qué es lo que preocupa de todo esto? Que la llamada a la guerra, a devenir soldado, la llamada en suma a los héroes y a aquellos imprescindibles, es en el fondo una llamada al sacrificio. Es en el fondo una legitimación social del sacrificio. Y además genera una de las actitudes distintivas de la actitud del soldado, que es la obediencia. No pienses, obedece. Deja de publicar tu mierda en las redes sociales, obedece. Quédate en casa, etc. Aquí conste que lo que estoy poniendo en cuestión es ese discurso que prolifera. No estoy diciendo como Agamben que esta epidemia se haya inventado y que esto es todo un bulo paranoico, etc. Si hay decenas de miles de muertos, la cuestión es para tomarla en serio. Pero es ese vocabulario bélico que prolifera en la prensa lo que efectivamente refuerza la lógica del estado de excepción. ¿Por qué? Porque nos llama a todos a ser sacrificables. Porque jerarquiza las vidas en vidas imprescindibles por su profesión y vidas prescindibles porque no tienen esa profesión. Igual que la economía distingue entre vidas rentables y productivas, que por tanto merecían seguir protegidas con un sueldo, etc., y vidas no rentables, no productivas, que por tanto merecían abandonarse a su suerte y desprotegerse sin un salario, etc. Entonces vemos, por un lado, en la economía se reproduce ese estado de excepción porque todo está permitido, y ese es el gran problema, y contra eso están luchando algunas de las medidas más importantes, más interesantes, más eficaces o menos de los estados, entre combatir ese todo está permitido del orden económico neoliberal, que ya está haciendo aguas. Todo este vocabulario belicista trae un espectro del pasado, revive unas formas del pasado en un escenario inédito, y es la llamada a ser sacrificables, la llamada a contentarse con sobrevivir. El poeta Enric Casasses hablaba muy interesantemente a propósito de esta diferencia entre sobrevivir y vivir, es decir, entre una vida nuda que se ha generalizado y a la que nos instan a acostumbrarnos en nombre del sacrificio, y una vida que merece la pena de ser vivida, que no es meramente un mantenerse vivo, sino una forma de vida, un desplegarse de la vida inmanente a la vida. Y en ciertas dinámicas policiales, donde la policía performa la ley, lo que la policía dice se hace en nombre de la ley, y lo que la policía hace es como si hubiera sido dicho en nombre de la ley, tal y como señalaba Rendueles. Todas estas cuestiones apuntan a que hay cosas similares a las de un estado de excepción. Las otras que he señalado, es decir, el papel de ciertos estados, cómo se piensa un poder soberano, es decir, cómo se piensa esa concentración máxima del poder en instancias que no son necesariamente estatales, sino supraestatales. Todas estas cuestiones señalan una serie de límites en el pensamiento de Agamben. ¿Qué ocurre? Que con este artículo, La invención de una epidemia, empezó a pensarse mucho el papel de la filosofía. Se desplegaron toda una serie de artículos a este propósito, se publicó ese libro muy racista en su título y en su portada, que se llama Sopa de Wuhan, etc. Toda una serie de autores, más conocidos o menos, de primera o cuarta fila, poco importa en realidad, se pusieron a hablar, a explicar, a tratar de diagnosticar, a tratar de pensar algo que resiste al pensamiento, como es lo nuevo, algo que viene sin nombre. Y aquí yo creo, y esto Antonio Gómez lo explicaba muy bien en su Facebook, se distinguen dos líneas de pensadores. Una es la propiamente agambeniana, y por eso Agamben fue tan criticado. Además, como decía Lenore, fue un patinazo histórico decir esto de la invención de una epidemia. Una serie de filósofos, Agamben a la cabeza, trata de aplicar teorías viejas en
un estado de cosas genuinamente nuevo, ¿no? Entonces uno puede invocar esta frase, ¿no? Que la realidad no te joda una buena teoría. O sea, si la teoría es buena, no te preocupes, haz los cambios necesarios, ya la realidad se irá acoplando. Entonces hay una serie de filósofos que, bueno, tratan de reproducir sus conceptos, sus teorías, volcarlos a la realidad. Una operación de traducción casi forzada en muchas ocasiones, que no siempre da resultado y que al contrario pone de manifiesto, digamos, las limitaciones o la obsolescencia de esas teorías. De ahí que Agamben haya sido tan criticado, tan criticado. Aunque a lo mejor, y esto es el problema, por lo que ha sido criticado es por el simple hecho de equivocarse, y de esto hablaré después. Otra de las intervenciones habituales de los filósofos, explicaba Antonio Gómez, es la del ese filósofo empresario neoliberal, en la que no invoca lo viejo para darle rédito a sus teorías y revalorizarlas, volcándolas sobre el nuevo, sino al revés. Es el autor genial que, al compás de la actualidad, inmediatamente ya está produciendo herramientas geniales, nuevos conceptos, etc. Es decir, está adaptándose máximamente al sistema para hacer que su producto siga teniendo una inserción. Claro, en ambos casos estamos hablando de una palabra puesta al servicio del espectáculo. En el segundo caso, el primer caso es el caso, yo que sé, de la vedette, si se quiere, o del gran autor rehabilitado, el gran autor que pronuncia su palabra. Y en el segundo caso, bueno, es el caso de el empresario que sabe leer la novedad y entonces publica un nuevo texto, publica un nuevo libro, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, entonces está en liza de golpe cuál es el papel de la filosofía, porque ninguna de estas dos formas parece del todo interesante. Es curioso que todo ello ha destapado, digamos, un gran vocerío marcadamente antiintelectualista, es decir, los filósofos están haciendo el ridículo, esto es la fiesta de la pedantería, lo es, no os preocupéis, pero esto es la fiesta de la pedantería, aquí cualquiera dice lo suyo, la filosofía queda en evidencia, la filosofía no sirve para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la cuestión para cualquiera es cómo pensar la realidad, cómo producir un pensamiento sin que este pensamiento sea del todo espectacularizado. Como este vídeo, por supuesto, es un espectáculo, en el fondo estoy promocionando mi libro, no os preocupéis. ¿Qué hacer? Y aquí yo creo que es importante el papel de la prensa o los modos en los que concepciones estereotípicas de la filosofía y del pensamiento aparecen para generar una figura del intelectual y de alguna forma obstaculizar aquello que el filósofo quiere hacer. Es decir, toda esta línea de antiintelectualismo como que tiene un supuesto consistente en señalar que el filósofo es alguien que dice la verdad de las cosas, que el filósofo es aquel que tiene recetas para algo, que el filósofo es un oráculo que nos va a dar la verdad definitiva, que la palabra del filósofo es ley. Claro, si la prensa, si los medios de comunicación espectacularizan la imagen del filósofo, pues sea con las iconografías clásicas del autor, la foto, etc., sea con el titular, sea con la reducción de los textos de los autores a frases de tweet, etc. Claro, así, si el filósofo se convierte por su forma de aparecer en los medios en una vedette, sí, la filosofía no sirve para nada. Pero es que la filosofía nunca fue eso. Nunca fue eso. Y, de hecho, la filosofía ha consistido siempre, más bien, clásicamente, en una declaración de la ignorancia. Es decir, en una forma de asumir la perplejidad y en asumir la limitación del pensamiento. Es como si la filosofía siempre hubiera estado más cerca de esa frase que decía Wittgenstein, tan sencilla, que dice: no pienses, mira. Claro, el filósofo siempre ha tratado ya no de atesorar
certezas, sino de atesorar incertidumbres. Ya no de coleccionar verdades, sino de pensar irresolubilidades. Es decir, el filósofo es quien se ha atrevido a equivocarse. El filósofo es el que tienta, el filósofo es el que, y aquí digamos invoco aquello que explicaba Adorno, el filósofo es el que ensaya, el que tiene por forma, por género literario, entre comillas, el ensayo, la tentativa. Ni el tratado, ni la propuesta de verdad definitiva, ni la gesta oracular, etc. Entonces, en este sentido, ¿la filosofía está haciendo el ridículo? Hombre, claro que lo está haciendo. ¿Qué va a hacer si no? ¿Qué os esperabais que iba a hacer si no? Pero es cierto que con este glorioso ridículo de la filosofía, que se dedica a hablar y hablar y a hablar, de entrada, la filosofía pretende poner de manifiesto un no saber. También es una forma de no caer en el mutismo, es decir, es una forma de no autocensurarse y entregarse a esa sacrificabilidad a la que conminan voces de aquí y de allá. La filosofía trata de pensar las cosas y en la magnitud de sus errores está quizá aquello que se pueda aprovechar todavía de ella. Por supuesto, hay errores más zafios, como el de Agamben, cuando hablaba de que la epidemia había sido una invención, etc. Y errores menos zafios. Pero lo que es interesante es, bueno, ¿cuál era la preconcepción que uno tenía de la filosofía? ¿Qué creíais que os iba a dar la filosofía? ¿Qué creéis realmente que os iba a dar la filosofía? ¿Acaso la filosofía funciona con los tiempos de la actualidad? ¿Es lo mismo la actualidad esta de la prensa, de los segundos y de los minutos, a hacer una ontología del presente, a pensar el presente? No es cuestión de entrar en una discusión metafilosófica, pero clásicamente, bueno, se me ocurren, por ejemplo, Zizek siempre ha señalado que la filosofía tiene que ver no con responder preguntas, sino con reformular problemas. Entonces, en este sentido, el desafío de la filosofía es ahora reformular el problema del estado de excepción, tal y como lo pensó Agamben, Smith y otros. Reformularlo. Para reformularlo, bueno, primero hay que equivocarse muchas veces. Es que no entiendo esta intolerancia del error de dónde proviene. Otra forma de entender la filosofía, por ejemplo, con Derrida, y digo autores así random que me han venido a la cabeza, quiero decir, como esto no es remunerado, pues tampoco lo he preparado mucho, no os lo voy a negar. La filosofía ya no tiene que ver con hacer preguntas, la filosofía no ocupa el lugar de la soberanía de la pregunta, explica Derrida, sino antes bien, la filosofía trata de atender a la alteridad cuando viene en la forma de la pregunta y de afirmar esa cuestión. Es decir, el trabajo de la filosofía consiste en decir sí, en afirmar a todo aquello que resiste a ser conceptualizable. Es decir, en mirar, en atender, en dejar venir toda esa extrañeza, toda esa interrupción de cosas, toda esa transformación que por el momento no se deja pensar. Y claro, también es interesante señalar una de las formas en las que tiene George Agamben de pensar la filosofía, justamente aquel que había destapado toda esta polvareda, aquel que publicó un artículo llamado La invención de la epidemia, que tuvo una respuesta de Nancy, luego una de Espósito, luego Butler y luego tantos otros autores. Se le fueron añadiendo Bruno Latour, Zizek, Byung-Chul Han y tantísimos, John Gray, tantísimos otros que vosotros mismos podéis encontrar en las redes. Agamben decía que el género de la filosofía, que la filosofía si se dedicaba a algo, era a escribir prólogos, a escribir prefacios, preludios o pre-scriptums a una obra que estaba ausente. Entonces, aquí no me extenderé en esta cuestión, que Agamben publica en qué es la filosofía, un texto del 2016, había aparecido antes en francés, en un volumen de la revista Critique. Lo interesante de esta cuestión, por los tiempos del vídeo que ocupamos ahora mismo, es que Agamben estaba señalando que a la filosofía no le corresponde la obra, que a la filosofía no le corresponde, que la filosofía no se encarga de la palabra plena de sentido, etc. Es decir, a la filosofía no le corresponde esa soberanía que está ligada a una palabra que lo explica todo definitivamente de una vez por todas. Antes bien, a la filosofía le corresponde el prefacio, el preludio. ¿Esto qué quiere decir?
vamos a entenderlo en un sentido musical, es decir, a la filosofía le corresponde analizar las posibilidades, ensayar la potencia, los casos, la casuística de todo aquello que va a venir. Igual que, clásicamente, los preludios suponían un ensayo, una improvisación con diversos temas de el ludios, la obra que iba a venir después, pero que siempre estaba antes y que era un mero entretenimiento para que la gente se sentara, cuando llegaba en la sala de conciertos, para que la gente se sentara, etc. Y se interpretaba este preludio ensayando, digamos, todo lo que podía, la versatilidad, las capacidades de una serie de motivos que se expondrían después. Pero la filosofía con Agamben no ocupa el espacio de la palabra, igual que tampoco con Derrida ocupa el espacio de la escritura, es decir, el espacio de una palabra en falta, de una palabra anonadada ante las cosas. En el caso de Sisek no ocupa tampoco el lugar de la respuesta, es el lugar de la reformulación de la pregunta, es decir, de repensar la forma de mirar las cosas. Bueno, con todo esto quiero decir que aquel texto de Agamben, La invención de una epidemia, si bien lastrado de errores, si bien marcado por un pensamiento en bancarrota que quería revestir con conceptos antiguos los inasibles del presente, nos trae a pensar, nos trae a escribir y si pensamos, si estamos tratando de escribir, si estamos tratando de darle nombre o de mirar aquello que no se deja nombrar y se deja mirar, quiere decir también que, pese a los estados de excepción económicos, pese a las lógicas belicistas, pese a los abusos policiales, pese a este confinamiento horrendo, estamos resistiendo a devenir vidas nudas. Es decir, con el pensamiento, con la escritura, con la discusión, con el debate, estamos, digamos, resistiendo como formas de vida ante la intolerabilidad de esa vulnerabilidad infinita de las vidas que el poder en sus distintas formas demasiado frecuentemente reclama y que sigue estando oculto como el fundamento, si no del poder, sí de la economía del poder. Bueno, yo creo que he hablado mucho, no sé si este vídeo circulará, tanto mejor, no sé, espero que haya servido para algo. Nada, lo dicho. Take care.